parece un hecho que Rubén Amorim será el próximo entrenador del Manchester United y por eso vamos a hacer un vídeo explorando las posibilidades de la plantilla del equipo de Old Trafford bajo los mandos del técnico luso. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo que hago básicamente porque me lo habéis pedido vosotros. Yo siempre intento escuchar lo que me preguntáis, lo que me pedís, lo que me decís, porque realmente para mí es muy importante. Primero, que valoréis mis vídeos, como habéis hecho precisamente con el último de Amorim, y segundo, pues porque me pedís cosas que están a mi alcance y que además os ofrezco y que me parecen muy interesantes, ¿no? Dentro de esos vídeos que me pedís y que me habéis solicitado precisamente desde ese vídeo, es precisamente intentar entender un poco cómo sería el Manchester United de Rubén Amorim con respecto a lo que es la plantilla del equipo de Old Trafford. Me parece un vídeo muy interesante, os lo ofrecí y os ha parecido guay la idea, y aquí lo tenéis, ¿no? Vamos a centrarnos sobre todo en la pizarra, nos vamos a centrar en cómo acomodaría yo los jugadores más interesantes, ¿no? O más importantes dentro del equipo de Old Trafford a las ideas, sobre todo a nivel de sistema y sobre todo a nivel de rol, de lo que son más o menos las ideas tácticas de Rubén Amorim. Y también, por supuesto, ¿no? Vamos a hablar de algún perfil que me parece interesante en las manos de Amorim. Vamos a hablar, por supuesto, de alguna pieza que me parece interesante también con respecto al mercado, ¿vale? No voy a extenderme mucho en eso porque me parece que es jugar fútbol ficción totalmente. Y antes de todo quiero dejaros claro, ¿no? Que esto también es fútbol ficción realmente, ¿no? Porque no siempre un entrenador, cuando va a un equipo nuevo, coge y dice, bueno, pues esta es mi maleta de tácticas y las voy a acoplar perfectamente con lo que tengo en el equipo, ¿no? No siempre es así. Muchas veces, y de hecho creo que es algo muy a valorar dentro de los grandes entrenadores, es que tienen la capacidad, ¿no? La cintura para moverse en cuanto a las posibilidades que ofrecen los jugadores que tienen en ese momento, ¿no? Por lo tanto, creo que es interesante que entendáis que no tiene por qué corresponderse al 100% lo que yo diga, es mi visión, es mi sensación, pero puede cambiar mucho, ¿no? Lo que hasta ahora ha sido un 3-4-2-1, 3-4-1-2, casi sin moverse de eso en el Sporting de Portugal, puede llegar al Manchester United y de repente jugar con un 5-3-2 o con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1. Es que es algo que puede pasar perfectamente, ¿no? Pero para intentar hacernos a la idea, ¿no? De lo que puede ser el Manchester United de Rubén Amorim, vamos a ir con ello. Un Rubén Amorim que ya va soltando cositas, y de hecho aquí está un poco el texto de Lori Whitwell en The Athletic, en el que, bueno, ya se dice, ¿no? Que el Manchester United acepta, por así decirlo, o consigue un acuerdo para quedarse con Rubén Amorim. Rubén Amorim el otro día, tras el partido, antes y después del partido de contra Nacional en la Tasa, decía algo así como que no podía asegurar, ¿no? Que estar en el banquillo o no estarlo, ¿no? Y eso es algo que yo creo que deja muchas pistas, ¿no? El propio Sporting de Portugal el otro día ya dijo, ¿no? Que el Manchester United se había acercado formalmente a decir que quería pagar la cuantía de 10 millones, que es la cláusula de rescisión, 8,4 millones de libras, para hacerse con los servicios de Rubén Amorim y liberarlo, ¿no? Del contrato que tiene ahora mismo con el equipo luso. Y bueno, como novedad, ¿no? Es que ya se van conociendo cositas de por qué y de cómo se va a ir del Sporting de Portugal. La primera de todas, obviamente, es ese pago de la cláusula. La segunda de todas es que Rubén Amorim está de acuerdo con ese pago de la cláusula, y la tercera y más importante es que llegaría precisamente en el parón internacional de noviembre. Es decir, todavía vamos a vivir un Rubén Amorim en Sporting de Portugal. No se va a ir ya esta semana, como muchos hablaban, como muchos pronosticaban. Y realmente The Athletic lo que dice es que vamos a ver todavía a Rubén Amorim otros 3 partidos como entrenador del Sporting, y que probablemente vayamos a ver a Ruud van Nistelrooy hasta el parón ser todavía entrenador interino en Old Trafford. Por lo tanto, es algo interesante y a tener en cuenta con respecto a lo que vamos a comentar ahora mismo, ¿no? Al final va a coger los mandos en la tercera semana de noviembre, creo que es la del 11 la que es parón internacional. Por lo tanto, creo que es bastante interesante esto que comentan precisamente en The Athletic. También hay una cosita que me ha parecido bastante chula, ¿no? Con respecto a el juego de Amorim, y es que, bueno, pues nos enseñan un poco esto,
que para mí son gráficos muy interesantes, sobre todo para gente que quiera saber un poco cómo juegan o cómo son entrenadores en la pizarra, ¿no? Me parece muy interesante. Es lo que es el estilo del Sporting de Portugal, el estilo de juego del Sporting de Portugal en la 23-24. Con respecto a esto se puede conocer un poquito qué tipo de juego, ¿no? ha decidido hacer el equipo de Amorim. Con respecto a lo que ha sido su última temporada completa en Portugal. Sí que vemos algunas cositas, ¿no? Que nos tienen que dar pistas, ¿no? O lo que más o menos nos dan pistas de lo que puede ser el Sporting de Portugal. Un equipo muy vertical, un equipo que no ha recurrido demasiado a la paciencia a la hora de construir, un equipo que tiene esa posibilidad, ¿no? De jugar en muchos momentos en bloque alto, pero sí que desde un bloque medio, con una altura defensiva no demasiado progresiva. Sí que tiene esa tendencia, sobre todo, de que sean los carrileros los que se sumen en ataque y no al revés, que se queden en defensa. Son jugadores eminentemente ofensivos, algo que ya os he comentado en alguna ocasión y que nos va a servir también de preámbulo para lo que va a ser hablar directamente, ¿no? De lo que es el equipo de Old Trafford, precisamente desde un prisma de lo que hemos visto o de lo que conocemos de Rubén Amorim, que es lo que venimos a hacer este vídeo. Así que nos vamos a poner ya con ello para no perder mucho más tiempo, y aquí ya tengo la pizarra preparada con todos los jugadores. Sí que os voy a decir, voy a intentar montar un 3-4-2-1 parecido a lo que hace Amorim, y os voy a explicar un poquito el porqué de mi elección de diferentes piezas, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es poner la portería. Entre las opciones de Bajindir y Onana, hay que decir que Bajindir el otro día juega Copa Carabao y no dio demasiadas garantías. De hecho, le metió 2 goles en Leicester. Sí que es cierto que es un portero que yo creo que tiene futuro y que tiene nivel, pero no sé si va a poder ser lo suficientemente bueno como para convencer de primeras a Rubén Amorim. Creo que Onana sigue siendo un portero de muchas más garantías de primeras. En la línea defensiva, yo me quedaría sin duda con Lisandro, con De Ligt en línea central y con Yoro por derecha. Lo primero que os tengo que decir, sé que hay jugadores lesionados, sé que hay jugadores que se recuperarán a finales de noviembre, y es por eso que yo lo que quiero es hacer una mirada global a lo que es la plantilla, ¿vale? Obviamente luego, pues a lo mejor si no está Yoro recuperado, o se lesiona Lisandro, o se lesiona De Ligt, o se lesiona Onana, pues obviamente habrá que reemplazarlos, ¿no? Pero esto es un poco mi preámbulo, lo que yo haría, ¿de acuerdo? Con respecto al doble pivote, algo muy importante, por cierto, tiene que haber un perfil diferenciado más defensivo y un perfil, aunque con labores defensivas, que tenga un poquito más de vuelo. En este sentido, Ugarte me parece la opción perfecta a nivel defensivo para jugar más en la base, para ser un organizador de juego un poquito más asentado en esas labores defensivas, y un Kobbie Mainoo, que también se tiene que recuperar, por cierto, que tenga la posibilidad para sumarse también en ataque y ser un jugador efectivo, con balones largos, con esa capacidad para llegar a la frontal y amenazar esa segunda línea. Creo que es un jugador perfecto para eso. Y Ugarte, que creo que además, conociéndolo tan bien como lo conoce Rubén Amorim, y sobre todo con ese fichaje que ha hecho el Manchester United en verano, me parece que ya se olían que la cosa iba a ir por aquí, o que iban a intentar precisamente quedarse con Rubén Amorim. Es un jugador que entiende perfectamente las virtudes de Manuel Ugarte, lo ha tenido a sus órdenes, y creo que eso va a ser especialmente importante. Por lo tanto, creo que la línea puede estar ahí, ¿no? Mainoo, Ugarte, creo que son 2 jugadores que pueden encajar perfectamente en lo que es esa línea de doble pivote que puede utilizar Rubén Amorim si apuesta por este dibujo. Y por delante, por supuesto, Bruno Fernández, que no coincidió con Rubén Amorim. Esto es importante, ¿vale? Porque se fue unos meses antes de que llegara Amorim al Sporting de Portugal, que haría pareja precisamente con Eriksen para partidos en los que necesite un poquito más de cobertura a nivel defensivo. Eriksen puede ser incluso parte de un tribote, puede existir la posibilidad de que sea un jugador un poquito más en un escalón diferente que Bruno Fernández, pero la pieza que a mí más me gusta, acompañando a Bruno, me vais a permitir que sea precisamente Rashford, Marcus Rashford. Creo que es un jugador que, a pesar de que tiene mucho hate y que es un jugador que no da garantías, o por lo menos de momento no las está dando, creo que va a encajar muy bien con el que va a ser mi propuesta para la banda izquierda. Y luego ya me diréis en comentarios qué os parece, ¿vale? Si os parece que puede ser funcional o no. Yo creo que Rashford sí que tiene
esas maniobras a nivel de juego que casi ya no son de un extremo, sino que se convierten casi en un jugador mixto que puede jugar por dentro. Y eso yo creo que lo digo con las garantías de haber visto a Marcus Rashford brillar precisamente más por dentro que por fuera. Creo que es un jugador que con metros ha sido muy diferencial, pero que está cambiando mucho su funcionalidad. Y en ese sentido yo creo que podemos sacar mucho más provecho del jugador inglés por dentro que por fuera. Y además en el intercambio posicional que os voy a sugerir a continuación. Vamos a dejar los carrileros para el final y vamos a seguir ahora por el delantero centro. Yo me quedaría con Højlund. Creo que es el jugador que más disfrutaría de el juego que va a intentar imponer, si es que es así, Rubén Amorim con este sistema. Cargar mucho desde las bandas, con jugadores eminentemente ofensivos, pero que puedan bajar a ayudar y que puedan hacer esa repetición de esfuerzos, pero sobre todo ese perfil ofensivo de los carrileros y esa disposición total de los jugadores por detrás, no solo a sumarse desde la banda, sino también a tener cierto peso en la frontal, con jugadores que también se incorporan y con esa posibilidad de sumar muchos efectivos a la frontal, ¿no? Alrededor del área, incluso pisando área y tener la posibilidad no solo de alimentar a un Højlund que es muy poderoso en balones aéreos, sino que además es un jugador que juega muy bien de espaldas. Tú imagínate los socios que va a tener Højlund para jugar de espaldas y para cargar esa segunda jugada, ¿no? Creo que en ese sentido esa segunda línea cobra una importancia tremenda y me da la sensación de que puede ser muy interesante, ¿no? Ver la propuesta de Rubén Amorim con Højlund en punta. Y me diréis, ¿qué pasa con Zirkzee? Si ha sido uno de los grandes jugadores de este principio de temporada, uno de los futbolistas que más ha sorprendido, aunque no haya sido muy goleador. Tengo que decir que a mí me ha gustado mucho Zirkzee, pero creo que es un futbolista que vive mejor lejos de esa posición de Højlund. Incluso me parece que es un jugador interesante para acompañar a Højlund en el caso de que en un momento dado Rubén Amorim quiera apostar por un 3-4-1-2, ¿no? Y jugar con un mediapunta un poco más marcado, ¿no? Casi en algunos momentos un 3-4-3, como ya sabemos, ¿no? Un juego diferente a lo que más o menos estoy formando yo, pero con una posibilidad interesante, ¿no? De jugar con dos puntas, y creo que en ese rol, en esa función, se sentiría mucho más cómodo que siendo único atacante dentro de este sistema, aunque en el Bolonia lo hizo muy bien. Por lo tanto, ojito también a esa competencia, ¿no? Que puede haber entre Højlund y Zirkzee. Vamos con los carrileros, que me parece una posición muy interesante y muy bonita. Para empezar, yo me quedaría por derecha con Mazraoui. Primero, porque es su banda natural, porque es su banda en la que se ha sentido siempre muy cómodo. En el Ajax lo hizo muy bien, en el Bayern le cambiaban mucho de banda, en el Manchester United lo hemos visto muchísimo como lateral izquierdo, pero creo que en su banda, y sobre todo con esa posibilidad de hacer el ida y vuelta, es un jugador que tanto ofensiva como defensivamente te va a aportar. Te va a dar cosas interesantes, te va a dar cosas que puedan servir de mucho. Y sobre todo porque es un jugador que físicamente puede hacer esa ida y vuelta, puede hacer esa repetición de esfuerzos que me parece tan importante. Y aquí viene un poco lo conflictivo, ¿no? Creo que en la banda izquierda no hay un perfil realmente definido más allá de Malacia, que me parece que es un jugador que no está en el nivel exigible para un Manchester United, pero que está acostumbrado a jugar de carrilero. De hecho, en su etapa precisamente en Países Bajos fue recurrente, ¿no? Que jugara como carrilero. Y por eso yo creo que quizá es el jugador que más tradicionalmente ha estado acostumbrado a ese tipo de perfil. Pero creo que precisamente por esta pieza, por Rashford, yo pondría a Garnacho. Y diréis, qué locura, ¿no? Qué locura que Garnacho tenga que estar exigido también a nivel defensivo. Bueno, primero, creo que el apoyo de Garnacho a Lisandro Martínez puede funcionar muy bien. Son jugadores que comparten selección. Creo que Lisandro Martínez le puede venir muy bien a Garnacho para medir un poco sus intenciones y sobre todo su peso dentro de un Manchester United. Creo que Garnacho a nivel ofensivo puede ganar muchísimo acompañando el juego desde una posición de carrilero. Ya no solo por sus llegadas por banda, sino también por la capacidad de intercambio posicional con Rashford, que creo que eso puede ser muy interesante. Creo que es un jugador que tiene mucho con llegada, tiene mucho con espacio, pero que también sabe meterse por dentro, y eso le va a dar una posibilidad increíble de ir intercambiándose con un perfil como Rashford. Y creo que además es un jugador que por su propia personalidad, por su propio carácter, puede estar bastante receptivo, ¿no? De intentar esa reconversión, ¿no? A nivel de rol, para convertirse en un gran carrilero, en un jugador que pueda repetir esfuerzos y que tenga esa posibilidad de llegar con mucha solvencia a nivel ofensivo. Caso, por ejemplo, de Giovanni Kenda,
que jugaba en banda derecha precisamente bajo las órdenes de Amorim en Sporting de Portugal. Creo que es un caso muy parecido, un jugador eminentemente ofensivo al que ha convencido por su físico, por su superioridad y por su capacidad para crecer y para intentar entender el rol que le pide su entrenador. Se adapta perfectamente a esa posición de carrilero derecho, que cualquiera probablemente le hubiera llamado loco, pero realmente pues lo ha conseguido, ¿no? Yo creo que Garnacho puede ser un perfil muy interesante en ese sentido. Piezas de las que no he hablado mucho, pues ni Dalot, ni Luke Shaw, ni el propio Lindelof, ni Maguire, ni Evans, ni Casemiro, ni Mason Mount, que ya casi se nos ha olvidado y que está por allí, Anthony, son piezas que a mí me sobran un poco, creo que son jugadores que si el Manchester United pudiera venderles y buscar reemplazos de garantías para ciertas posiciones, véase los carrileros, véase una posición defensiva con más seguridad que la que tienen ahora mismo, o incluso un mediocentro defensivo que pudiera hacer las veces de recambio a cualquiera de estos jugadores, o que hiciera crecer un poco esta pareja defensiva, pues sería muy interesante, ¿no? Sería muy, muy interesante. Pero, obviamente, el Manchester United ahora es lo que tiene. Sí que diría que Diallo sí que puede ser un relevo de garantías de Marraoui. Creo que es un jugador que defensivamente no va a aportar mucho, pero sobre todo ofensivamente creo que se puede encajar bastante bien. Y no creo mucho en Anthony. ¿Para qué os voy a engañar? No creo mucho en él, ni creo mucho en su talento. Creo que es un jugador que se le ha sobrevalorado un poco de más siempre. Así que esta sería un poco mi propuesta de respetar un poco el dibujo y de lo que es el sistema táctico y el tipo de jugador o el rol que ocupa cada uno de ellos dentro de la idea de juego de Rubén Amorim. Esto es un poco lo que yo me imaginaría. Onana en portería, Lisandro de Ligt y Lloro, sobre todo un Lisandro Martínez y un Lloro ocupando esas posiciones, sabiendo que la zurda de Lisandro, la diestra de Lloro son muy capaces, ¿no?, de iniciar juego y de ser conscientes, ¿no?, de la línea defensiva, capacidad para corregir, capacidad para ser importantes también acompañados por De Ligt, que les da muchos centímetros a nivel de duelos ofensivos y defensivos, por supuesto, y luego también, ¿no?, ese doble pivote creo que un poco mixto, con la posibilidad de que Manuel Ugarte se haga el dueño de la medular, algo que creo que sería una muy buena noticia para el equipo de Old Trafford, y por supuesto, ¿no?, ese intercambio posicional de roles con Garnacho, Rashford en esa banda izquierda, esa posibilidad de que Bruno Fernández acompañe toda la zona de la frontal, sea un jugador muy socio de Højlund a espaldas de portería, y bueno, toda la banda derecha para un Mazraoui que yo creo que puede con ello y con más. Así que esa es un poco mi propuesta, esta es un poco mi visión. No sé si vosotros estáis de acuerdo conmigo, si os gusta, si no os gusta. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, como poco, y que me dejéis en comentarios qué os parece, qué ficharíais vosotros, dónde pondríais a este o a cuál jugador. Quiero que me lo digáis, quiero que me comentéis, porque a mí también me interesa mucho lo que opináis vosotros. Y por supuesto, ¿no?, si queréis algún vídeo de cualquier tipo, sobre cualquier otro equipo, sobre cualquier entrenador que creáis que puede encajar dentro de una idea o de un equipo en particular, quiero que me lo dejéis por aquí. Podemos incluso jugar un poquito a fútbol ficción como hemos hecho hoy y divertirnos un poco con la pizarra. Así que nada más, espero que si no os habéis suscrito lo hagáis y que obviamente deis like al vídeo si os ha gustado y que se lo paséis a quien queráis para que podamos disfrutar cada vez más personas de esta locura llamada fútbol. Así que nada más, muchas gracias como siempre por estar al otro lado.